Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a mi segundo video. Esto es una anécdota mexicana, una anécdota de la historia de México, pues no muy agradable que digamos para todos nosotros, sobre todo para quienes no nos gusta o no nos sentimos, más bien dicho, eh, atraídos por lo que es la fiesta brava, la llamada fiesta brava o la tauromaquia. Pero bueno, esto es el torito mexicano contra un tigre extranjero. El torito mexicano versus un tigre extranjero. Mi nombre es Héctor Efraín Ortega Castillo. Soy miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía Filial Veracruz, con sede en Orizaba, y empezamos. Esto ocurrió en la Plaza de Toros de San Pablo, en la Ciudad de México, el domingo 29 de abril de 1838, a las 4 de la tarde. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, algo que me parece un suceso mezquino, ignominioso y despreciable. No me gusta juzgar los hechos del pasado, pero en esta ocasión haré una excepción. Y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo. Una práctica o una serie de prácticas que afortunadamente ya no existen. Enfrentaron a un toro contra un tigre. Bueno, todo esto lo sabemos gracias a un historiador, filólogo y bibliógrafo mexicano que tenía 13 años cuando vivió toda esta anécdota, llamado Joaquín García y Casbalceta. Esta anécdota la quedó asentada en algunos escritos que él hizo y la retomó en los años 70 el periodista Armando Ayala Anguiano para su obra México de carne y hueso, que fue publicado, no sé si recuerdan, en la revista Contenido, allá en el año de 1978, salió la revista Contenido con esta serie, fueron aproximadamente unos 14 números. El que hablamos de esta anécdota corresponde al tomo que habla sobre el santanismo. Bueno, aquí tenemos una vista de la Plaza de Toros de San Pablo en la Ciudad de México en el siglo XIX, un grabado de lo que fue esta plaza que pues, se presume que es la Plaza de Toros, o que fue la Plaza de Toros, en ese momento la más antigua de la Ciudad de México y por lo tanto de todo el país. La Plaza de Toros de San Pablo, Ciudad de México, en el siglo XIX. Uno de los personajes más importantes que hay que mencionar es al general Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oseguera, reconocido en nuestra historia como Anastasio Bustamante, quien fue presidente de México en 3 ocasiones, entre 1830 y 1832, 1837 a 39 y de 1839 a 1841. Este señor pues, era médico y militar, era michoacano, nació en 1780 y dejó su profesión de médico para enrolarse en las filas realistas del ejército y combatir a la insurgencia. Y bueno, acabó uniéndose al plan de Iguala y en ese momento le tocó ser presidente de México en ese año, 1838. Un hecho importantísimo que hay que mencionar, que es parte del contexto, de todo el contexto que estamos manejando. La guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles también se le reconoce como la primera intervención francesa en México. Duró de 1838 a 1839.
Un poco de historia para entender. En marzo de 1838, el representante francés en México se llamaba Antoine Louis de Fody. Este señor no había embajada, era representante de Francia en México, y bueno, pues había presentado ante el gobierno de Bustamante las quejas, entre ellas las de un pastelero que reclamaba de que su negocio había sido destruido por miembros del ejército mexicano y exigía una indemnización. Obviamente, bueno, pues el gobierno dio largas y finalmente el señor de Fody amenazó, se fue a Francia a recibir instrucciones y regresó con 10 barcos de guerra que fondearon la isla de Sacrificios en el puerto de Veracruz. Este señor de Fody amenazó, lanzó un ultimátum con invadir México si no se cumplían ciertas condiciones, que no vienen ahorita al caso porque nos desviaremos. El ultimátum vencía el 15 de abril de 1838. Es decir, para el día 16 de abril, México ya estaba en guerra con Francia. Ahora regresemos a la Plaza de Toros de San Pablo, donde se van a enfrentar un tigre de Bengala, y un torito mexicano. El primero, el tigre, era propiedad de dos estadounidenses que lo habían atrapado en la India. Pues, y el toro había sido nacido y criado aquí en México. Entonces, el tigre, bueno, pues era bastante grande. El toro era también muy grande, pero todo el mundo le empezaba a decir el torito. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿por qué es importante mencionar la guerra de los pasteles? Bueno, la gente estaba, en aquella época, los mexicanos tenían la creencia de que México iba a derrotar a Francia y de que lo que había ocurrido con Francia era un acto, una grosería, un acto grosero del gobierno francés de pretender invadir nuestro país. Entonces la gente decidió en esa plaza que nuestro torito era el campeón de México, del México de esa república, la República Mexicana, centralista en ese momento, por cierto. Y el tigre era extranjero y a pesar de no ser francés, fue escogido para ser el representante de los franceses, es decir, era un nacionalismo simbólico, una especie de simbolismo. El toro representaba a México, el tigre representaba a los franceses, entonces se iba a decidir quién era el mejor, de qué cuero salían más correas, si de Francia o de México. Bueno, en este caso, el tigre salió, fue el primero en salir, abucheado, por cierto, salió y se echó en la arena. Cabe mencionar, antes de ir más adelante, que cuando enfrentaban, mejor dicho, animales, le ponían al redondel, le ponían unas jaulas, unos barrotes, simulando una jaula. ¿Para qué? Bueno, pues para que los animales, no brincaran y atacaran a las personas. Bien, hecho esta acotación, como vemos en este grabado, sale el toro y el toro es el primero en embestir al tigre. Lo tomó distraído, lo tomó por detrás. Después de varias alternativas, vamos a llamarles así, el tigre logró hacer presa al toro. También cabe mencionar que al toro le habían sido cortadas las puntas de sus astas, de sus cuernos, es decir, no estaba
bastante indefenso, no podía defenderse más que con su fuerza, dependía más de su fuerza y del impulso que del filo de sus cuernos. La batalla, pues en términos generales, fue encarnizada y feroz. Dos veces el toro mexicano logró escapar de las garras del tigre. El tigre sufrió mucho, pero el toro sufrió más, sufrió mucho el toro. Finalmente lo tuvo asido del hocico y de la nuca, con garras y con dientes. Y cuando ya todo parecía perdido, tras media hora, el toro se levantó y en un movimiento, en un solo salto violento, el toro arrojó a los barrotes de la jaula al tigre y con la cabeza y los cuernos logró golpearlo muy fuertemente y lo dejó aturdido, dicen que destrozado, y abandonó a la presa. Entonces la gente fue cuando se puso como loca, ¿no? Un solo grito, la gente se puso delirante, ¡viva el toro! ¡Vivan los mexicanos! ¡Mueran los franceses! Le gritaban al toro que lo terminara, que acabara con el tigre. Obviamente pues el toro nunca, no entendía las, lo que se le decía, y finalmente, bueno, pues el público pidió el indulto al toro. Entraron los picadores, llegaron a entrar los picadores, que pues como el toro estaba muy mal herido, ya estaba muy mal herido, pensaban que no sobreviviría, lo iban a matar, a rematar más bien, y entonces fue cuando el público exigió el indulto, que según recuerda y Casbalceta es el primer indulto de la plaza de San Pablo. Finalmente el toro fue perdonado y fueron curadas sus heridas. Son muchos los ejemplos deleznables, deprimentes incluso para mí, de, de, este, de animales que son obligados a enfrentarse entre sí. Un toro contra un tigre, en el caso de aquí del que estamos hablando, pero también enfrentaban con leones, con osos, con perros y hasta una vez con un elefante. Eso se da sobre todo en España, no tanto aquí en México. Una práctica que todavía se hacía en España a principios del siglo XX y que por supuesto en México dejó de hacerse desde el siglo XIX. Bueno, finalmente, vamos a terminar ya, el toro, el torito mexicano, fue llevado a curarse, fue indultado, lo llevaron a curar, pero lamentablemente murió. Mientras tanto, el tigre supuestamente francés, se restableció de sus heridas y todavía llegó a vivir algún tiempo más. Este fue un acto eh, deleznable, repito, pero interesante en el sentido de que fueron, de que simboliza de alguna forma el nacionalismo de México que se vio representado en esta tarde de la primavera de abril de 1838 por un toro. Y el México del siglo XIX escogió al tigre como el representante de los franceses. Eso es todo. Mi nombre es Héctor Efraín Ortega Castillo. Soy miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.